está ahí todo, pero pues para acompañar las marchas, para hacer todas las actividades, pero hasta ahora pues realmente no es que haya muchas actividades del paro como tal. Hoy hay plantón a las 10. Ujú. Sí, realmente la convocatoria está más de las 9, pero sí, digamos que todo arranca después de las 10. O ¿Qué sea, tal? PLC y sale. ¿Cómo? PLC y sale. PLC y chao. A ver a charla allá con la capucha o no. A mí no me dejan salir. Menos mal. Aunque no, si es para eso, si es solo para marchar. Ah, qué lástima. Listo. Entonces, De ninguna forma me dejan salir. el día de hoy, ah, Ni a la esquina. nada, sobre todo. No, ahora sí me tienen encerrada, encerrada. Ah, ven, por algo será. Le pega a un policía en la cara. Va y se la monta a toda una tropa. Sí, profe Charlie, como es de montadora, ajá, acaba con todo un equipo del SMAT. Sí, sí, sí. Eso sí creo. No, ahí de pronto sí de todo lo que ha pasado, pues grave, maluco y todo, pero me pareció muy feo lo que pasó anoche en Pereira, en el Uy, viaducto. sí, profe, qué Sí, cinta eso, como iban a matar a los dos pelados, pues. Uno Sí, sigue sí, ahí todo- luchando, pero qué vuelta eso. sí, sí, ¿no? Y todo lo que muestran del Barbadito, ah, activista pacífico, Parce, sí, de manera como reparchado era y como en no sus sé. ollas, ahí lo acaban de mostrar bailando en las noticias. Qué vaina. Bueno, pues muchachos, sí. si ustedes van a acompañar protestas o están marchando algo, pues realmente me alegra y creo que es totalmente necesario y qué bueno que lo puedan hacer, pero pues cualquier cosa, cualquier acto, cuál hacerse el héroe, cuál aguantar, cuál resistencia, los que vuelan de ahí. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver el último lenguaje de programación. Bueno, el último no, digamos que eh, nosotros vimos ladder, hemos programado en ladder, hicimos parcial en ladder, hemos hecho laboratorios en ladder. Está texto estructurado que nos va a aportar ciertos elementos para estos últimos temas. Lista de instrucciones sabemos que existe, pero realmente no me interesa mucho. Diagrama de bloques funcionales, que es como trabajar con diagramas lógicos. Sí, es muy similar, digamos, al ladder, pero con bloques. Es el quinto lenguaje, digamos, estandarizado bajo la norma. Por ejemplo, Festo tiene un sexto lenguaje, ¿sí? Que solo lo manejan ellos, pero no está dentro de la norma, dentro de la 6113-3, ¿sí? Ahí es donde se normalizan todos los lenguajes. Este Grapset, eh, realmente, ahorita vamos a ver por qué el nombre Grapset, sabiendo que en la mayoría aparece como SFC, ¿sí? Esquema secuencial de funciones o Sequential Function Chart. Este es un lenguaje, por allá en sus orígenes, pues realmente fue Grapset como tal, de sus siglas de gráfico funcional de control etapa transición. Prácticamente descrito, prácticamente el nombre pues lo decía todo, es un lenguaje gráfico, es un lenguaje, digamos, secuencial que tiene varias cosas. Una etapa de control, ¿sí? Para decirle al programa cómo debe ir bajando, cómo se debe ir moviendo. Unas etapas, que es donde se realizan las acciones, y unas transiciones, que es donde se evalúan las condiciones.
Surge por ahí en mediados de los 70 por la empresa francesa Telemecanique e Hyperapps de Adepa, que esas, por cierto, ya desaparecieron las últimas tres. Ya desaparecieron o se fusionaron. Es una eficaz técnica para describir el comportamiento secuencial. Entonces aquí hay, digamos, una pequeña restricción y es que en general el GraphC es para comportamientos secuenciales. ¿Sí? Por ejemplo, la celda de manufactura se podría programar perfectamente con este lenguaje, saldría en 10 minutos y con una alta probabilidad de que a la primera vez que programe funcione. Es un lenguaje brutalmente intuitivo, muy sencillo después de entenderlo. eh, Realmente es muy, muy poderoso. Usa para distribuir problemas de control. Ahorita vamos a ver que podemos ejecutar solo una parte del programa o varias partes al mismo tiempo. Hay una gran característica, es que permite un rápido diagnóstico. Ustedes vieron que en ladder a veces no funcionan, las secuencias a veces no funcionan, y uno como que se pierde, como que a pesar de que tenga el modo monitor o las gafitas o como lo quieran llamar, a veces es complicado como encontrar exactamente el detalle que le está haciendo fallar el código. Mientras que con este queda muy sencillo, muy simple de observar. Tenemos aquí al lado derecho un grafiquito de lo que es el lenguaje Graph. Literalmente, es la secuencia tal cual como se necesita. Por ejemplo, siempre hay una etapa inicial, ¿sí? Representada por un doble recuadro. Por ejemplo, acá él no pasa del primer cuadrito, del cuadro 0 al cuadro 1, si no se cumple la rayita que está en medio. La rayita que está en medio se llama transición. Aquí es donde ponen las condiciones, por ejemplo, los pulsadores, sensores, temporizadores, etc. Entonces, por ejemplo, en este caso, está en la etapa inicial y apenas se cumpla la rayita, es de la transición, que es comienzo del ciclo, ¿sí? Posiblemente un botón. Un botón, entonces yo presiono ese botón, se activa la transición y deja pasar de la etapa 0 a la etapa 1. Cuando llega a la etapa 1, ejecuta todas las acciones que hay al lado derecho en este rectángulo. Es decir, que en este caso, activará el producto A. Y el producto A seguirá activo todo el tiempo todo el tiempo que se requiera. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta transición se cumpla. Entonces, por ejemplo, que sea un llenado de algo. Entonces lo están llenando de producto A. Cuando él por fin termina de alimentar ese producto A, entonces esta condición se cumple. Puede ser un sensor, puede ser un temporizador, y en fin. Apenas se cumple esta transición, pasa de la etapa 1 a la etapa 2. Empieza a llenar, por ejemplo, el producto B. Sigue llenando el producto B hasta que esta condición se cumpla. Cuando esa condición se cumpla, pasa de 2 a 3. Sí, por ejemplo, nos dice que hay una mezcla de 3, puede ser segundos o minutos, dependerá, no tiene el... No tiene, sí, y una vez se cumpla ese tiempo de mezcla, entonces se cumple esta transición y pasa del 3 a la siguiente, pero resulta que por acá hay algo que se llama un arco o un brinco, un salto, ¿sí? Retornando nuevamente al principio de la secuencia, ¿sí? Y allí se volvería a repetir todo el elemento, ¿sí? Esto es programación GRAPS. Así tal cual como lo ven ahí, así es, bueno, digamos con un poquito más de sintaxis, pero así es la idea general. Antes de continuar, me gustaría preguntarles si ustedes instalaron lo que es el Semantic Manager y el WinCC Flexible. Sí, profe. Bien, bien, que se habían estipulado para desde el principio.
Bien. Porque allí es donde vamos a trabajar este lenguaje. Listo. Entonces nos dice, las etapas, es decir, los cuadritos o estados implican acciones asociadas. ¿Sí? Entonces, el cuadrito es simplemente la etapa, es donde está el programa en este momento. Pero lo que se realiza realmente está aquí al lado derecho. En estos rectangulitos es donde uno pone todas las acciones. Entonces, prender motor 1, prender alarma, apagar bomba, apagar luz piloto, encender cilindro A, contraer cilindro B, en fin. Todo lo que son acciones van aquí en el rectangulito de la derecha. En el cuadrito de aquí, pues del centro en este caso, es simplemente la etapa donde se encuentra actualmente. Dice que las transiciones gobiernan los cambios de estado. ¿Sí? Como ya acabamos de medio mirar, esta transición es la que me dice cuándo pasa del step 0 al step 1. O aquí esta segunda entre el step 1 y el step 2, step, etapa, como lo quieran llamar, o estado. Sí, entonces las transiciones, es decir, los palitos del centro, le dicen al programa cuándo puede pasar de un lado a otro, apenas se cumpla la condición que está allí. Las flechas indican la dirección del cambio, entonces si notan, por ejemplo, aquí hay una flecha, entre 0 y 1 hay una flecha, entre 1 y 2, 2 y 3, y entre 3 y la etapa inicial hay otra flecha siempre, indicando hacia dónde se dirige el programa. Pueden darse esquemas menos lineales con algo que llaman las convergencias OR, AND o las divergencias OR y AND. Sí, pueden haber 4 variantes de un esquema como este. Sí, este es pues, muy lineal. Ahí podemos expandir un poquito más. Los elementos básicos son pasos con bloques de acción y transiciones. Lo básico es lo que está acá. ¿Sí? Entonces, bloques, que son estos cuadros, ¿sí? Con los rectángulos correspondientes donde van las acciones y pues, las transiciones que son los palitos del centro. Bueno, y soporta secuencias alternativas y paralelas. Ahorita vamos a ver qué es cada cosita. Listo. Entonces, etapas. Nos dice, la evolución de un proceso representada mediante un gráfico Grapset está formada por una sucesión de etapas que representan cada uno de sus estados, llevando cada una de ellas asociada una o varias acciones a realizar sobre el proceso. Las etapas se representan con un cuadro y un número o símbolo con un subíndice numérico en su interior. En ambos casos, el numeral indica el orden que ocupa la etapa dentro del grafset. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la etapa 1, la etapa 0. Entonces sabemos que la 1 pues, va después de la 0, ¿sí? Y que el orden sería ejecutar primero esta y luego esta. Y nos dice que las etapas iniciales, aquellas en las que posiciona el sistema al iniciarse el proceso, se representan con un cuadro doble. ¿Sí? Entonces, cuando uno enciende el PLC y está programado en lenguaje Grapset, inmediatamente el software lo lleva a la etapa inicial o etapa doble respaldo. Ahora lo vamos a ver pues, en la sintaxis del programa. Entonces, estas son las etapas. Simplemente es donde se va a posicionar. Pero las acciones son las que van adheridas a esa etapa, pero en el rectangulito a la derecha. Entonces nos dice, acción asociada. Son una o varias acciones, pensando que aquí, por ejemplo, dice activar motor, pero aquí podemos poner tantas como necesitemos. Son una o varias acciones a realizar sobre el proceso, cuando la etapa de la cual dependen dichas acciones se encuentra activada. Entonces, todo lo que hay acá en este rectangulito se va a activar inmediatamente la etapa se active. ¿Sí? Si la etapa por algún motivo no está activa,
pues ninguna de las acciones se ejecutará. Dichas acciones correspondientes a una etapa se simbolizan mediante rectángulos conectados y situados a la derecha de dicha etapa. En el interior de estos rectángulos se indican las acciones a realizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá nos dice activar motor. Vamos a activar motor, apagar bomba, encender alarma, extender cilindro, etcétera. Listo. Y tenemos, digamos que una de las herramientas poderosas del Grapset no solo es esa forma lineal de programación, sino adicionalmente tenemos algo que son las convergencias y las divergencias AND. Inclusive no solo esas, sino también convergencia y divergencia OR. ¿En qué consiste eso de convergencia y divergencia? Literalmente, convergencia es converger, es ir hacia un mismo punto, es que varias etapas pueden llegar a un solo punto. Mientras que la divergencia es que de un solo punto se pueden dividir en varios caminos. ¿Sí? Entonces, convergencia, todos los caminos son un solo punto. Divergencia, de un solo punto se puede dividir en varios caminos. ¿Sí? No importa si es AND u OR. El concepto de convergencia y divergencia es el mismo. ¿Qué es esto de la AND? Entonces, listo, sabemos que llegan todos a un punto o de un punto salen todos. Sí, bueno, todos no, varios. Pero, ¿qué significa la AND? La AND va totalmente ligada a lo que son las etapas. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de una convergencia o una divergencia AND, está hablando netamente de etapas. Mientras que la convergencia o divergencia OR habla exclusivamente de las transiciones. Ahorita lo vamos a ver. Entonces nos dice, divergencia AND. Entonces dice, estando activa la etapa n-1, es decir, esta de aquí arribita, al verificarse la receptividad A, es decir, al cumplirse la transición acá, puede ser un sensor, un botón, lo que ustedes necesiten como condición, entonces apenas se cumpla A, entonces se pasa simultáneamente a las etapas n y n+1. Entonces, ¿qué pasa? Apenas se cumple esta transición, hay una divergencia. Y si hay una divergencia, quiere decir que la señal no se va única y exclusivamente por uno de ellos, se va para ambos, activa ambas etapas. Entonces uno puede tener 2, 3, 4, 5, 10 etapas activas al mismo tiempo, con diferentes procesos, diferentes tiempos, diferentes procesos, etcétera. Si notan, está representado por una doble línea. ¿Sí? Antes de la divergencia o de la convergencia hay una doble línea como tal. Entonces la divergencia es, apenas se cumple la transición, se divide en tantas etapas como sea necesario. Mientras que la convergencia nos dice, si las etapas n-1 y n-2 están activas simultáneamente y se cumple la condición A, se pasa a la etapa n. ¿Qué pasa acá? Digamos que el sistema ya llegó aquí a n-1 y a n-2. Sí, ambas ya se cumplieron, entonces ya están listas para verificar la condición A. Es decir, se acaba de cumplir n-1, perfecto. ¿Se cumplió A? Sí, se no va a continuar hasta que n-2 se cumpla. Bien, pero entonces, apenas las dos estén cumpliendo y se ejecute o se evalúe esa condición y sea verdadera, inmediatamente esa cantidad de etapas se nos convierte en una. ¿Sí? Converge a una última etapa. Ahora, hablando ya de las transiciones, es decir, de estos puntos intermedios de lo que se debe evaluar, entonces es el pasaje de una etapa a la siguiente. ¿Sí? Apenas se cumpla esta transición del medio, entonces él pasará de la etapa 1 a la etapa 2.
Nos dice, tiene asociada una condición de transición. Generalmente u originalmente era una función lógica, ¿sí? En este momento ya está un poco más amplio para poder uno colocar casi cualquier tipo de condición. Apenas, uy, perdón. Apenas la transición se vea validada, es decir, apenas esta se cumpla, entonces, cuando la etapa o etapa inmediatamente precedentes a la transición están activas. Entonces, él empieza a validar esta transición apenas llegue a la etapa anterior. Sí, por ejemplo, mientras él esté en parada 1, él solo está mirando la condición PM. Él, la segunda condición que se llama PP, en este ejemplo, no le importa. Él solo está mirando PM. ¿Por qué solo está mirando PM? Porque la activa es la anterior a esta. Es decir, en este caso, la etapa 1 que dice que es parada. Y el pasaje de una etapa a la otra se produce si y solo si la transición está validada. Entonces, nunca va a pasar de la 1 a la 2 si la transición no se cumple. ¿Sí? Ahora, tal cual como habían transiciones y divergencias, convergencias y divergencias AND, entonces también tenemos las transiciones o convergencias y divergencias OR. ¿Qué son las divergencias o convergencias OR? Entonces nos dice que estando activa la etapa n-1, bueno, Leo también entró.
Profe, Ahora sí, ¿no? ¿Qué pasó? profe, ¿qué pasó? Es que no se le escucha desde hace rato. Qué cinta. Dijo Alejo se unió y Alejo me lo tumbó, que hasta donde, y no me digan que dónde quedé. Hace rato, y porque me habían dicho. pues yo solo escuchaba como unos golpecitos, no sé, Sí, yo se había ido también. a Y yo, hacer ¿qué algo. está haciendo el profe? No, yo seguí, ya terminé las diapositivas y todo. Ah, Me pues quedamos en yo la sí que diapositiva cambió 11, en la 10, donde estabas explicando Ah, de no. En la 10, para la 10. eso, conversión y divergencia OR. Ahí Ah, quedamos. no le creo. De verdad. Sí, profe, y no se le escuchaba nada. Y yo como que qué cinta. Yo miraba que cambiaba diapositivas y en otros como que, uy. No les creo, muchachos. Ah, yo seguí de largo, yo seguí explicando todo. Bueno, en la, bueno, entonces, entonces sabemos que la transición, pues, es la que permite pasar de uno a otro. Ahora, tenemos acá divergencia, convergencia y divergencia OR. Es lo mismo.
Profe, Señora, señorita. ¿cuál es la diferencia entre divergencia y convergencia? Convergencia del concepto de converger, de llegar a un mismo punto. Sí, no sé si, por ejemplo, en cálculo, cuando uno ve límites para entender derivadas, las funciones convergen a un valor o una función, sí, a un único valor, entonces tienen una única solución. Convergencia es que varios caminos llegan a un solo punto, convergen a un solo punto. Por ejemplo, se volvió común escuchar pues, en las noticias que las concentraciones, las manifestaciones van a converger en la Plaza Bolívar, es decir, que todas las que hablan diferentes puntos van a llegar a un solo punto. Mientras que la divergencia es al contrario, de un solo punto se dividen en varios caminos. ¿Sí? Convergencia es que converge a un solo punto. Divergencia es que de un solo elemento se pueden sacar varias cosas, varios caminos. En fin, por ejemplo, no sé si viste por ahí una película llamada Que Divergente, una cosa así, ¿sí? Donde una peladita se supone que debía tener un solo estilo de vida y no, ella los tenía todos, supuestamente. Entonces divergía hacia varios caminos. ¿Sí te la viste? Sí, yo sí creo. Aló, aló, aló. Sí, profe, obvio. Leí Ah, los libros y todo. no. Antes explícanos qué es bien y qué es divergente. Listo. Que no puede ser controlada. Nah, eso no es divergente. Ya cambió el concepto. Ya solamente Profe, los pero y envía. eso va a la película. No, divergente es que ella solo debía tener un solo coso y no, ella podía hacer todos. Pues no podía, pero era todos. Por eso era. Y además no era solo ella. Mm, No sé, yo lo me vi la uno. Por eso, Listo. Entonces tenemos acá brinca. que la diferencia entre la convergencia y divergencia AND y la OR es que la AND se refiere a etapas, mientras que la transición o divergencia OR se trata de las transiciones. ¿Sí? Entonces vean, acá la divergencia OR dice, estando activa la etapa n-1, ¿sí? Pasa a la etapa n o a la etapa n+1 según esté activa A o B. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros estamos en una etapa. Cuando uno esté en esta etapa, ¿sí? O pasa, o se va por el camino A, o se va por el camino B, o se va por el camino C, o se va por el camino D. Por cualquiera de los caminos que hayan, pueden haber 2, 3, 5, 10 caminos, se va a ir por el primero que se cumpla. ¿Sí? Se va a ir por el primero que se cumpla. Entonces, si se cumple A, se va a ir solo por A. O si se cumple B, se va a ir por B. ¿Sí? La divergencia OR es que se va o por esta, o por esta, o por alguna otra. Y la convergencia dice, para pasar a la etapa N, debe estar activa la etapa N-1 y cumplirse la receptividad A, o estar activa la etapa N-2 y cumplirse la receptividad B. Es como podemos ver acá, ¿sí? Para llegar a esta etapa N, se debe cumplir o esta parte de acá o esta parte de acá, ¿sí? Cualquiera de las dos que se cumpla llegará hacia la N, muy diferente acá que debían cumplir las dos para poder pasar o evaluar la condición A. Si se cumplía esta, pero esta no, entonces él no podía seguir. Mientras que por el contrario, o sea, aquí se deben cumplir todas, como en serie, como si fuera una antes, se debe cumplir esta y la otra y la otra, y deben cumplirse todas. Mientras que en las transiciones o se cumple una o se cumple la otra, ¿sí? OR y AND. Hay unas reglas de evolución
¿sí? Donde nos dice la regla 1, las etapas de inicialización se activan al poner en marcha el sistema de forma incondicional. Es decir, apenas se prende el PLC, él simplemente se va para la etapa 1. Acá, ¡pum! Apenas se prende el PLC, él se va para etapa 1. Y ahorita yo les tengo ahí una pequeña recomendación. Regla 2. Una transición está validada si todas las etapas inmediatamente precedentes, unidad de dicha transición, están activadas. ¿Sí? Entonces, solo se evalúa la transición, solo se evalúa el palito, si la etapa anterior está activa y validada, es decir, ya ha ejecutado todas sus acciones. Una vez esté en esta etapa y ejecute todas sus acciones, ahí sí se valida la transición. Y regla 3, algo que se llama el franqueamiento de una transición, tiene como consecuencia la activación de todas las etapas siguientes inmediatas y la desactivación de todas las etapas inmediatas precedentes. Es muy sencillo. Apenas se cumpla esta transición, se apagan todas las que hayan antes y se activan todas las que hay después. Así de fácil. La receptividad ya tiene que ver netamente con lo que son las transiciones. Las transiciones pueden ser de varias formas. O la sintaxis puede ser de varias formas. ¿Sí? Pueden haber descripción literal, condición de transición activa e inactiva, en fin. Literal, entonces, de manera booleana, uno escribe, por ejemplo, que se comprobó la condición A y B en paralelo con C. Entonces uno debe poner A and B y entre paréntesis a la salida OR C. O sea, escribir literalmente los elementos. ¿Sí? Entonces, es una forma muy válida de hacerlo. Sin embargo, nosotros vamos a programar con una sintaxis Siemens, ¿sí? Que pues también lo permite, pero digamos que nosotros lo vamos a hacer de una forma más conocida, que es con ladder. Podemos tener una condición de transición activa, ¿sí? Que simplemente una sola condición apenas se active, la transición se cumple, o una condición de transición inactiva, que es simplemente un elemento negado. ¿Sí? Si él no está activo, entonces la condición puede seguir. Puede haber un incondicional siempre activo en la etapa, ¿sí? Es decir, un 1, un true, un verdadero, ¿sí? Entonces apenas se cumple la etapa, él verifica la transición y como está siempre en 1, pues él continúa inmediatamente. Pueden haber condiciones de transición en forma de función lógica de varias variables. Entonces podemos tener, por ejemplo, acá varias variables negadas, no negadas, en paralelo, en serie, en fin, y decirlas uno definiendo. Y están las condiciones para contaje rápido, ¿sí? Para contaje rápido quiere decir que vamos a verificar es por flanco de subida o de bajada. Es decir, que no espera estar en una condición definida, sino simplemente en el cambio o en el cambio del 0 al 1, del 1 al 0, ¿sí? En esa subida, en ese cambio, en ese flanco, él se activa por el flanco, ni siquiera por la señal, sino por el flanco. Entonces no espera llegar al 1 para tomarlo como una señal, sino solo el flanco de subida. ¿Sí? Esto es muy útil para contar, por ejemplo, de elementos muy rápidos de alta frecuencia, como son, por ejemplo, los encoders o los resolvers, para el control de velocidad de motores o el sensado de motores. Y finalmente, tenemos lo que ya habíamos visto por ahí en el ejemplito inicial, el arco, que es simplemente este elemento que ya no es lineal, sino que retorna a algún punto. Entonces nos dice, es el segmento de recta que une una transición con su condición de transición con una etapa y viceversa, pero nunca dos elementos iguales entre sí.
Es decir, uno no puede pasar nunca de una etapa a otra etapa, ni de una transición a otra transición. Solo pueden haber etapa, transición, transición, etapa. Sí, nunca pueden haber dos elementos consecutivos. Y entonces eso es bueno saberlo porque a veces uno quiere eliminar una transición y el software no lo deja, no lo deja y no lo deja. Pues claro, no lo deja porque si elimina una transición van a quedar dos etapas consecutivas. Entonces la condición o la forma de borrarlo o eliminarlo es eliminar una etapa y una transición. Los arcos pueden ser verticales u horizontales. Además, los arcos verticales deben llevar una flecha indicando su sentido en el caso de ser este ascendente. Por ejemplo, acá se notan un arco entre 1 y 0. Sí, obviamente debe llevar su flechita indicando que va de 1 hasta 0. Y con eso ya terminamos la previa al GRAPS. Yo sé que deben haber muchas preguntas. Pero vamos a hacer un pequeño ejemplito antes de meternos con el software. Originalmente parece que la programación fuera un poco más larga que ladder, pero va a ser muchísimo más sencilla. Yo creo que hace ratico no nos veíamos dispositivos lógicos. Bueno, por acá tenemos algo conocido. Incluso ya lo hicimos, ya lo programamos, ya lo simulamos. Y es el sistemita de llenado. Entonces nos dice, consta de una bomba, dos sensores, una válvula, un mezclador y otra bomba. Nos dice, vea, cuando uno presiona el pulsador de inicio, la bomba 1 empieza a llenar. Bueno, se activa y obviamente empieza a llenar el tanque. Cuando SB y SA estén activos, donde el sensor bajo y el sensor alto estén activos, se apaga la bomba y se abre la compuerta que está dejando pasar el milo en polvo en este caso. ¿Sí? Esta compuerta estará abierta durante 3 segundos. Después de los 3 segundos, se cierra la compuerta y se activa el mezclador. El mezclador se activará durante 6 segundos. Una vez pasen los 6 segundos, la bomba 2 se activa, empezando a vaciar el tanque. ¿Hasta cuándo? Hasta que SA y SB ya no den más señal. En el momento sabrá que el tanque está vacío y la bomba 2 se apagará. ¿Sí recuerdan este ejemplito? Sí, profe. El de la leche, profe, el Milo, ¿no? Del Milo. Tal cual. Muy bien, entonces vamos a hacerlo en Graph. ¿Sí? Entonces en Graph simplemente Cinta. vamos a tener la etapa inicial. ¿Cuál es la recomendación para la etapa inicial? Etapa inicial, en primer lugar, en doble recuadro, y generalmente eso se llama simplemente el estado 0, el estado inicial, el step 0. Eso tiene varios, puede ser 0, puede ser el estado init, en fin. Mi recomendación es que en esa etapa siempre resetemos todos los actuadores. Obviamente uno nunca resetea sensores. Entonces acá, generalmente él está dividido así. En este primer parte del rectángulo, uno pone las condiciones, por ejemplo, el set o el reset.
En este caso yo le estoy diciendo, paguemos todas las salidas. Entonces aquí varían puro reset simplemente por la letra R. Entonces, por ejemplo, apagaríamos la bomba 1, apagaríamos la válvula, apagaríamos el mezclador. ¿Y para qué? Puesto que nos dice, cada vez que uno encienda el PLC, se va a ir para la etapa inicial. Ah, pues, ¿qué pasa? Nosotros no queremos que nada se prenda en la etapa inicial, ¿sí? O sea, que uno prenda eso y, ahí, e inmediatamente algo se empiece a mover por allá a la loca, que haya quedado un proceso previo o algo. Entonces, simplemente es una condición de seguridad. Entonces, yo siempre le recomiendo en la primera etapa apagar todo el procedimiento. Ahora, llegamos a la primera transición. ¿Cuál sería la primera transición? ¿Cuál sería la primera condición? Sería PI, pulsador de inicio. Entonces, cuando se active el pulsador de inicio, la bomba 1 se activa. Entonces, pulsador de inicio. Cuando se active ese actuador de inicio, entonces va a pasar a la etapa 1. Entonces acá en la etapa 1, lo único que vamos a hacer es set bomba 1. Eso es todo lo que vamos a hacer ahí. Sí, entonces se encendió la bomba 1, empezó a llenar. ¿Hasta cuándo llena? Hasta que sea esté activado. Hasta que se esté activado. ¿Y qué pasa con SB? ¿También debe estar activo o no? Sí, profe. Sí. Bien, entonces podríamos, entonces. Pero sí, pues realmente hasta SA. No solo con SA es suficiente, pero vamos a hacerlo hasta que SA y SB estén activos. Que el sensor alto y el sensor bajo estén activos. Como es una AND, no importa si es SA o ISB o SB y SA. Entonces, cuando él se llene, simplemente pasará de la etapa 1 a la etapa 2. En la etapa 2, ¿qué puede ocurrir? Ah, pues dos cosas. La primera es que se debe apagar, la bomba 1. La bomba 1 y se enciende el mezclador por Y 3 se enciende, segundos. no, la válvula de, el mezclador todavía no, sino la válvula de, El hilo. exacto, Ah, el que agrega el Milo, sí, profe. exacto, que no estaríamos mezclando solo la lechita. Sí, y entonces se pone ya el temporizador. Hay dos formas, bueno, aquí ya dependerá el tipo de software que estemos usando. Por ejemplo, si estamos usando uno de Festo, el temporizador viene dentro de la etapa, dentro de la transición. Pero si estamos usando Siemens, el temporizador viene exclusivamente dentro de la etapa. Por ejemplo, podemos activar, esta no es la sintaxis, pero voy a decir, voy a activar el temporizador 0 durante 3 segundos. Entonces, cuando se cumpla T0, entonces pasará de la etapa 2 a la etapa 3. Listo, entonces acá en la etapa 3, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que reseteamos La válvula. la válvula y seteamos ahora sí el mezclador. Nos dice que es por 6 segundos. Ah, entonces activamos otro temporizador, el T1, durante 6 segundos y apenas se cumpla T1, entonces pasa de la etapa 3 a la etapa 4, ¿sí? Apaga el mezclador, activa la bomba 2
¿Hasta cuándo? Entonces está activando, está vaciando hasta que se desactiven ese alto and not SA and not SB. ¿Sí? Ni SA ni SB estén activos y entonces en ese momento, entonces no los podemos hacer, pues ¿qué faltaría? Apagar la bomba, ¿cierto? Entonces será necesario poner una quinta etapa. Para apagar la bomba 2. ¿O será que en algún lado la estamos apagando ya? Entonces, pues, no sé, en la etapa 1 dice B1, pues, vale, bomba 1 y bomba 1. De la etapa 0, perdón. Perdón, esta es bomba 2. Ah, no, entonces no hay que poner ninguna etapa. Se hace el arco. Exactamente, entonces aquí simplemente se haría el arco brincando simplemente a la etapa 0. Entonces simplemente cuando ya no esté ni A ni B, pues él brincará, vendrá al inicio y resetearemos B1. Perdón, B2. Y ahí ya habremos terminado el graph set. ¿Cómo lo ven? Profe, fácil, aparentemente. Fácil, no, esto es la mata de lo fácil. Sí, porque literalmente la secuencia del proceso, eso no se pierde para nada. Por ejemplo, si está en esta transición, entonces, perdón, si está en esta etapa, está única y exclusivamente en esta etapa, a no ser que haya una divergencia, pero digamos que en programas sencillos solo va a estar acá. Entonces no importa si por acá se cumple en la misma función o algo, no van a entrar en conflicto, pues porque solo está en esta parte del software. Entonces, por ejemplo, pues ustedes observaron que en las estaciones a veces quedan los elementos en conflicto, las bombas, las solenoides, o a veces quedan los cilindros entrando y saliendo porque están en conflicto. Porque la ADER es en bloque. Sí, pero acá no es en bloque, acá solo puede estar en cierta parte del proceso o del programa, entonces es muy, muy fácil detectar algún error o por lo menos aislar para que no estén en conflicto. ¿Preguntas hasta allí? Pues no. El ejemplito, profe, el ejemplito. ¿Es este? No, pero ya programado. Ah, ya, listo. Ya vamos a programar el ejemplito. Inclusive nosotros ya lo tenemos programa montado del anterior, nosotros hicimos esto en ladder. Sí, pero esta vez vamos a usar el otro software para el PLC más poderosito que tenemos, que es el S7300. Para ello, por favor, ejecutemos como administrador el Semantic Manager. Y les voy a subir el tutorial. Luego es cierto que el Semantic Manager solamente es ejecutar el setup y dile así, aceptar y siguiente. Sí, se supone. Y al final poner las licencias. Listo, entonces les voy a subir de nuevo el tutorial. Trabajo GraphSet. Ya está en la plataforma la presentación que acabamos de ver. Y ahí este es el tutorial S7300 GraphSet.
profe, aquí cuando se me abre la ventana emergente del Simatic, me aparece algo de asistente de Step Ah, 7. ya lo vamos a ver. Vale, profe. No, no le vayan a hundir nada, por favor. Bueno, este lenguaje es considerado un lenguaje de alto nivel. Uno dice, uy, de alto nivel, pero es que los de alto nivel son los fáciles. Alto nivel es porque ya todo está realizado basado en funciones o en esquemas gráficos donde solo es arrastrar. Simulink, por ejemplo, el Simulink de MATLAB es de alto nivel. El GraphSet de PLCs es de alto nivel. De bajo nivel es, por ejemplo, ensamblador, ¿sí? Porque todo toca hacerlo desde cero. Sí, todo toca hacerlo desde cero. Obviamente, pues ya la gente ha desarrollado librería y todo, pero el lenguaje como tal es para hacer todo desde cero. Por ejemplo, una multiplicación, voy a hacer el ejemplo más sencillo, aunque no es así, pero por ejemplo, la multiplicación usted no la podría hacer 5 por 8, sino que le tocaría hacer una función de una sumatoria de sumar 5 veces 8 o de sumar 8 veces 5. ¿Sí? Por dar un ejemplo pendejo. Sí, entonces todo en lenguajes de bajo nivel toca hacer todo desde cero, por eso es tan flexible, porque uno puede hacer absolutamente todo. Mientras que los de alto nivel son muy simples, pero está limitado a las funciones que ellos permitan. Programación de lenguaje GraphSet para PLC S7300. Por ejemplo, ustedes que ya se volvieron duros en ensamblador, ¿ya vieron ensambladores micros? ¿Cómo, profe? No, no han visto ensamblador. Ve, pensé que Arley empezó por ensamblador. Sí, profe, ya estaba Profe, viendo. eso es una cinta. A mí no me gusta eso porque me toca hacer todo desde cero. Es por Cargar variables, todo, todo, todo. todo, Es una todo. cinta, qué pereza. Registros, variables, ¿no? Sí, profe, no me gusta. Ya sé más o menos programar, pero no me gusta. A mí Sí. sí me gusta. No, a mí me gustan los otros lenguajes. Me quedo con C y C++, o me gusta más el Python. No me gusta ensamblador. Ahí las opiniones están divididas. Lo poderoso es que usted con ensamblador hace lo que quiera, porque como es desde cero, usted verá qué cosas hace maravilla. Listo, muchachos. Profe, Entonces, pero con vamos, Python también se puede hacer lo mismo, con C++ o con C, uno puede hacer lo que sea. realmente sí, con C también se puede hacer desde cero. Sí, pues para mí sí me A parece, pues, nosotros nos pusieron a hacer muchísimas funciones que ya están, nos las pusieron a hacer a pedal en C. bueno, de todas maneras con C es más fácil. A mí ensamblador tampoco es que me guste mucho. Es más, por allá tengo nociones de hace siglos porque yo nunca volví a programar en ensamblador ni nada. Listo, muchachos. Entonces nos dice, antes de iniciar, asegúrese de tener instalados los siguientes programas. Administrador Simatic, S7 Graph, S7 PLS Sim, NetPro y Simatic MinCC Flexible. Todos estos estaban en el videito de instalación pues, que yo les subí. Nos dice, a continuación, abra el administrador Simatic e inicie un nuevo proyecto a través del asistente de Step 7. Entonces, listo. Aquí es donde estamos. Nos dice, la primera, entonces acá, todos debemos estar acá. Todos se le abrió el asistente. Charlie sí lo tiene. Charlie Charlie lo está tiene. muy ida, profe. Sí. Se le cayó la llamada. No, profe, aquí estoy. Ah, ya, ahí tienes el programa. Sí, profe, claro. Perfecto. ¿Edwin tiene el programa? No, profe, no se acuerda que yo tuve problemas con la instalación de todo eso. Ah, pensé que eso lo había sido con el tío. No, no me acuerda que sin el tía que pues, no me lo reciba tampoco me deja instalar los demás. Ve, pero es como si fueran dos software independientes. Ese nada tiene que Parecía, ver con pero el tío. no se acuerda que lo intentamos y tampoco me dejaba pasar de cierto punto. Sí, sí, Aparecía error y se autodescargaba, sí, pero señor. deja de cargar. Totalmente. ¿Qué le han dicho ya para...? O sea que tampoco puede instalar MATLAB.
No, el MATLAB llámalo, pues, fue un problema muy maluco porque pues, se supone que el computador no recibía ningún MATLAB, a menos de que sea una licencia comprada de MATLAB. Entonces que le tocó a la universidad quitarle la licencia a un computador viejo por allá y metérsela a este computador. Ah, pucha. ¿Y entonces cómo va a ser? Pues acá estoy mirando para instalar eso. Listo. Bien. Uy, Alejo se nos voló justo cuando le iba a preguntar. Bueno, usted nos dice. Al asistente archivo nuevo proyecto, entonces le damos simplemente siguiente en la primera ventana. Aquí le damos siguiente. Luego elegimos en la segunda ventana del asistente de la CPU del PLC a utilizar, en este caso, la 315.2 PNP. La dirección MPI por defecto debe ser la número 2, no la modifique a no ser que tenga varias en red. ¿Sí? Entonces vamos a elegir simplemente la CPU 315-2 PNDP. ¿Sí? Por defecto, la dirección MPI, que es la dirección serial de los PLC, eso es Multipoint Interface, interfase multipunto. Es un nombre bonito simplemente para el serial. Aparece en el número 2 por defecto. Entonces 315-2 PNDP y simplemente le damos siguiente. Acá yo explico un poquito de lo que es el MPI, ¿sí? Cómo se conectan, y qué tanta, las características, la distancia que soporta, la velocidad, desde 187.5 kilobits hasta 12 megabits por segundo. Puede ir utilizando repetidores, hasta 10 repetidores y eso va a alcanzar hasta 1000 metros. ¿Sí? En fin, ahí hay ciertos elementicos. Por ejemplo, para las direcciones MPI aparece por defecto la 2 porque la 0 es para el panel de operación y la dirección 1 para los PC o dispositivos programadores. ¿Sí? Mientras que la 2 hasta la 31, esas sí son las CPU que puede tener. Pues por defecto, uno no puede tener ni la 0 ni la 1 para los elementos y puede tener hasta 32 en red. ¿Sí? Y dicen que la dirección 0 y 1 están reservadas como direcciones fijas y no se programan. Sin embargo, se conectan dos PC de manera simultánea en la red. Este falla a menos que de manera directa se configure la dirección de la otra PC, la dirección 0. Simplemente información. ¿Sí? Entonces nos dice que ya podemos darle siguiente. Nos dice a continuación seleccione el lenguaje. Entre AWL, que es texto estructurado, KOP, que es ladder, y FUP, que es diagrama de bloques funcionales. Para este ejemplo, entonces lo haremos en KOP. ¿Sí? Entonces seleccionamos KOP y le damos siguiente. KOP es ladder. ¿Sí? Por ahí en su sigla en alemán, que quién sabe qué serán. ¿Sí? Y le damos siguiente. KOP quiere decir el bloque principal, el bloque de ejecución, que es el OV1. Todos los que están acá son bloques de programación del PLC. Todo lo que nosotros hemos hecho ha sido en el main, y el main es el OV1. Le damos siguiente. KOP, siguiente. Acá simplemente asignamos el nombre del proyecto. Entonces, cualquier nombre, por ejemplo, tutorial básico, S7300, como lo quieran llamar. Tutorial S7300. O tutorial básico Grapset o tutorial Grapset, como lo quieran llamar. Listo. Y le damos finalizar. Entonces, digamos, es la interfaz principal del Simatic Manager o administrador Simatic. Tenemos al lado izquierdo ciertos elementos que le aparece así, comprimidos. Por favor, expándalos uno por uno.
hasta llegar a lo que son los bloques. Y tenemos un bloque de programación OV1. En ese bloque de programación OV1 es el bloque principal, es como si fuera el main, ¿sí? de TIA. Si le damos doble clic, él va a abrir la ventana de programación propiamente del ladder. ¿Sí? Entonces acá solo voy a mostrar, esto no lo vamos a usar. Aquí arriba tenemos, por ejemplo, los contactos, las bobinas, y aquí a la izquierda tenemos mucho más, por ejemplo, operaciones lógicas con bits, ¿sí? Podemos tener, entonces, por ejemplo, acá el set, el reset. No me diga. Bueno, elementos como set o reset. Tenemos acá tenemos las ramas para poner en paralelo varias acciones, en fin. Tenemos conversiones para pasar de entero a doble entero, de doble entero a real, para redondear por encima, por debajo. Hay saltos, hay contadores ascendentes, descendentes, hay temporizadores con retardo a la conexión, a la desconexión, hay acciones de número fija, multiplicaciones, sumas, divisiones, módulo, números en flotante, con exponenciales, raíces, potencias, cosenos, tangentes. Hay mucha cosita acá, ¿sí? Pero por el momento, pues no vamos a usar nada de esto. Luego los veremos con más calma. Por el momento, lo primero que vamos a hacer es configurar el hardware. Nosotros cuando volvamos al laboratorio, obviamente vamos a cargar lo que vamos a hacer hoy al PLC y lo vamos a probar y demás. ¿Sí? Para ello, bueno, aquí nos explica un poquito qué es ladder, qué es texto estructurado, en fin. Aquí recuerden cómo está manipulado, todo se hace de un bloque principal, que es el bloque de organización. En este caso es el OV1, que es nuestro ladder. Desde allí podemos llamar varios bloques de función. El bloque de función en este caso para nosotros va a ser el grabset. ¿Sí? El grabset va a tener obviamente un bloque de datos. Cada bloque de función va a tener un bloque de datos, que es donde guardan los nombres de las variables, las direcciones, comentarios, etcétera. Y uno puede tener, por ejemplo, funciones aparte y llamarlas desde cualquiera de los bloques. Puede ser llamarlas de este y llamarlas de este. Uno puede llamar una función desde varios bloques, tantas veces como sea necesario. Si es una función de programación básica normal. Bueno, aquí un poquito la explicación de eso, les caía información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, a continuación, realice el siguiente ejercicio de prueba para realizar el tutorial. Nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos trabajado, pero para la de nos dice, con un pulsador de arranque, nos enseña. Señor, Tengo un problema. cuénteme. Me apareció el error otra vez. Entonces no creo que pueda instalar el Simatic. Ah, Porque les tendría otra propuesta, que fue la que en algún momento les mostré. Este es lo de Siemens. Les tendría otra propuesta con... Esto porque no está hablando.
Profe, ya se descartó esa opción, vea, eso ni siquiera le abre. Ajá. Ah, uy, ese es como el otro, pero uno para simular debe dibujar. Puro paint. Por ejemplo, acá una cajita, un motorcito girando, Y la apenas detecta, la para, un tiempo, la llena. a seguir, apenas llega el sensor 2, se activa la banda 2. Sí. Este sería, y no que el que les iba a mostrar, bueno. Este es en el otro que podríamos trabajar. Vamos a ver para enviar. Ah, sí. Profe, usando este Simatic podemos usar el Factory. No en esta versión. Ah, Esta es una versión más como la 3.5, una cosa así. Esta es la 3.2. Pero no he hecho el tutorial para eso. Y sé que son varios pasitos, pero sí se puede. pero entonces aquí cómo podemos simular. No, toca así como les acabé de mostrar. Uy, La simulación toca hacerlo pasito, pasito, suave, suavecito. No, pues que los libros. Yo no los veo. Ejercicio, supuestamente se llama ejercicio, ejercicio. Ah, míralo acá. Por ejemplo, hablamos cualquiera. Esto, su compañero Uy, muy mal Sergio que hizo eso a punta de paint. a punta de paint. Entonces vamos a darle inicio. Bueno, no sé qué. Ah, bueno, caja grande, caja pequeña. Esto ustedes ya lo hicieron en. Entonces viene acá. Cuando llega el sensor 1, lo detecta, lo lleva. Como es caja pequeña, va hacia una de las otras dos bandas. ¿Sí? No fue la primera, va a la segunda banda. Se devuelve y este no se activa, sino hasta que este se devuelve. Ahí se devolvió, entonces ahí sí se activa. Y llega, detecta el cilindro afuera. Pero sí, todo esto es y a punta de paint. Allá va la caja grande. Hace lo mismo, pero entonces se supone que lo haría quedar aquí en el de la mitad. Ahí lo tenemos. Tenemos. Mira, solo sube esa S, qué porquería. Por ejemplo, el ejercicio cualquiera. El ejercicio 7.7. Punto 7, vamos a ver. Ah, el lavadero de carros. Ahí debe estar activo este. Ahora sí le doy inicio. Y si vemos, aquí tenemos la programación en Grapset. Entonces, esta es la programación en el Grapset. Con las divergencias OR, con todo. Aquí está en el step 9. Apenas se cumple alguno de estas dos transiciones. Ahí ya se cumplió, entonces pasó al step 11. Aquí está esperando que alguna de estas se cumpla. Obviamente, ahí ya terminó de lavar, ahí va a volver a lavar otro carrito.
En fin, la otra opción sería esta, porque yo creo que varios van a, pues fuera de Edwin, yo creo que hay gente que no lo ha instalado, cosas, pero pues este sería así solo simulación, mientras que el otro pues sí lo podemos ir y ejecutar en el PLC de la universidad, conectarnos, conectar la pantalla. Y usted no sabe todavía de qué será ese error. No, es error de computador podrido. Lo tienen sí, lo tienen como limitado como a, no sé, como a software libre o a software licenciados, porque él decía que era por allá como, por lo menos lo de MATLAB decía que era como el servidor de las licencias. Pero entonces, ¿cómo acepta el Proteus si el Proteus es craqueado? Ah, hágame pues eso. Muy resabiado. Sí, sí, sí. Muy fastidioso. Entonces no, ni sabía qué decirle. Ni sabría qué decirle, don Edwin. Porque no, nosotros ya estuvimos luchando ahí con el problema para el principio. Y no, es que simplemente no lo permite. Me preocupa ahí más para el proyecto que para cualquier otro ejercicio. Mm, Ah, bueno, entonces le voy a ir a aceptar ese error. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque de todas formas, no nos quedamos con Edwin. Mm, Edwin no puede trabajar en parejas con alguien. Pareja con alguien. Pues, profe, con esta situación no creo, porque ir ante Santiago no puedo, porque quien vaya está cerrado. Eh, Ir a Armenia, les falta ver si en Montenegro permitan, porque como normalmente también Montenegro lo están cerrando. No, no, no. Ve. Entonces por el momento poner cuidado. Listo. Entonces nos dice, bueno, el, el, el ejemplito es el que ya había mostrado también en el TIA, pero en ladder. Y son ejemplos conocidos para que lo duro no sea la secuencia, sino para aprender la sintaxis. Una vez hagamos eso, ya obviamente podemos hacer cualquier otra cosa. Entonces nos dice, con un pulsador de arranque, el motor 1 se enciende. 4 segundos después, el motor 2 también enciende. Cuando un pulsador de parada es presionado, los dos motores se apagan. Cuando esto ocurre 3 veces, una alarma se enciende. En cualquier momento que se presione el botón de parada, los motores que están prendidos deben apagarse hasta el nuevo ciclo. Sí, entonces es el mismo que ya habíamos trabajado. Inclusive también lo vamos a unir al Factory y todo. Entonces le dice, primero configure el hardware correspondiente al PLC modular S7300 de la siguiente forma. Entonces, expanda todos los bloques de su programa y seleccione equipo Sumatic en la ventana izquierda. Luego doble clic en la opción hardware en la ventana central. Entonces, simplemente nos venimos acá. Segunda opción que dice equipo Sumatic 300 y nos muestra la opción de hardware. Ahí simplemente presionamos doble clic. Listo, estando acá, entonces lo mejor es expandir esto a la ventanita y nos dice
Una nueva ventana se abrirá y debe ser configurada en estricto orden. En estricto orden es fuente, CPU, módulo de comunicación, módulo de entrada y salidas digitales, módulos de entrada y salidas análogas. Y ahí en adelante ya casi que cualquier orden es indiferente. Pero estos primeros elementos siempre tienen que ser en este mismo orden para Siemens. Entonces nos dice, por ejemplo, seleccione en la línea 1, número 1, clic derecho, insertar objeto, el primer dispositivo de la fuente, que en este caso es la referencia PS Power Supply 307 5A. Entonces nos venimos, entonces, primera línea es el primer elemento del PLC, y siempre será la fuente. Entonces, clic derecho, insertar objeto en la primera línea, en el primer renglón. Y elegimos la PS307 de 5 amperios y podemos ver que hay tres, sino que hay unas versiones más nuevas, la de nosotros la más viejita, que es la primera PS307 de 5 amperios. ¿Sí? Simplemente le damos clic y él ya la deja seleccionada. Bien, Sí, profe, ya. perfecto. Luego nos dice cambiar la CPU. Para la fila 2 se debe sustituir la CPU por la adecuada, en este caso clic derecho sustituir, y es la misma 315 rayados PNF, pero una versión F. ¿Sí? Entonces, esta es como la genérica, y la de la U, entonces es con la versión F. Entonces le damos simplemente clic derecho, en el renglón 2 donde está la CPU, sustituir objeto. Y elegimos la 315F rayados PNDP, es decir, la segunda, versión 3.1. Que si deseamos sustituirla, por supuesto que sí. Como esa es la CPU, que es nuestro, digamos, nuestro bloque principal, ¿sí? Nosotros podemos modificar, por ejemplo, las direcciones, los puertos, en fin, por ejemplo, si queremos cambiar la dirección Ethernet, pues simplemente le damos doble clic aquí en Profinet, PN es Profinet, es el Ethernet industrial, ¿sí? Y por ejemplo acá tenemos la dirección Ethernet 192.168.0.1. Si lo vemos en propiedades, nosotros lo podemos cambiar, que si lo necesitamos con router, en fin. Podemos hacer varios cambios ahí, de direcciones, de velocidades, de varias cositas. Pero por el momento lo vamos a dejar así por defecto. Pero sí les tuvo que haber quedado la 315F rayados. Luego, nos dice, finalmente completas la casilla. Una vez arreglo eso. Bueno, luego lo organizo. Porque voy a hacer una notica acá adicionalmente. Si ustedes notan, acabamos de configurar la 1 y la 2, aunque la 2 tiene pues varias casillas, pero todas estas casillas son de la misma CPU. Luego nos dice que la 3, pero es que la 3, como bien decía acá, debe ser en estricto orden. La 3 es para módulo de comunicación. Resulta que en la universidad nosotros no tenemos módulo de comunicación para ese PLC porque la mera CPU trae 2 puertos Ethernet y un puerto serial
y con eso es más que suficiente para comunicarse con casi los demás equipos. Sí, por lo tanto, no necesitamos módulo de comunicación y entonces el renglón 3 queda vacío porque no tenemos bloque de comunicación. Entonces ahí sí pasamos a el bloque 4. Solo 4, finalmente, complete si completas. Complete las casillas 4 y 5 con las siguientes referencias. En la fila 4 son los módulos de entrada y salida digitales. Entonces, clic derecho, insertar objetos, SIMATIC 300, SM300, de IDEO 300, SM323 de 16, DO 1624, y antes de continuar, supongo que ese 7300, véalo acá, tal cual, así tenemos nosotros el montaje, perdón, así no, así, este es tal cual como lo tenemos en la universidad. Bueno, no. Ya pues me hizo quedar mal. Parecido a este, pero todavía no. Ay, no hay una foto como la que tengo en la universidad. Pero es más o menos esta. La primera es la fuente. ¿Sí? La primera es la fuente, más o menos esta es la que nosotros tenemos. El segundo módulo es la CPU, que si uno abre esta cajita, le levanta la tapita, no es que le abre la cajita, no, que le levanta la tapita, así como está acá. Pues vea, está más fácil este. Sí, internamente tiene los dos puertos Ethernet y el puerto serial. Luego sigue el módulo de entradas y salidas digitales, 16 entradas digitales, 16 salidas digitales. Luego sigue el módulo de entradas análogas y salidas análogas. Tiene 4 entradas análogas, 2 salidas análogas. Y hasta ahí, nuestro PLC solo tiene estos primeros 4 módulos. Aquí hay un quinto módulo en esta foto, pero pues no, nosotros no lo tenemos. Entonces lo que estamos configurando acá. Entonces en el cuarto, les vamos a poner entradas y salidas digitales. Vamos a ponerle clic derecho, insertar objeto. Yo sé que esto parece muy maluco, pero cuando uno lo hace 2, 3 veces, esto ya se hace en 30 segundos. Sí, porque uno ya sabe pues cuál es la referencia y todo. Entonces, en el módulo 4, entonces clic derecho, insertar objeto, el renglón 4, SIMATIC SM, SIMATIC 300, SM300, Digital Input Digital Output 300 y la primera. Profe, ¿cómo es que es eso? Me perdí. Es que si veo las dos pantallas a la vez se me cierra la otra a insertar. Entonces, SIMATIC 300. pero porque tengo que volverla a insertar objeto. Listo, SIMATIC 300, profe. Luego la última opción que dice SM300. SM300, sí. ¿Sí? Luego la que dice DI/DO300. La Uy, ¿qué es antepenúltima. esta? La antepenúltima. DI/DO300. Listo, profe. Y luego de ahí la primera que es la digital. SM323 de I16. Exacto, DI16, DO16. Listo. Perfecto. Y finalmente, en el quinto renglón va a ser lo mismo. Clic derecho, insertar objeto, pero esta vez ya no vamos a poner la tarjeta de entrada y salidas digitales, sino la tarjeta de salidas y entrada análogas. Y hacemos lo mismo. SIMATIC 300, SM300, y esta vez AI/AO300, Analog Input, Analog Output, AI/AO300. Y vamos a seleccionar la
cuarta, que dice que la 334 AI4 AO2 por 8 bits sin separación galvánica. Es decir, la cuarta opción. Sí, con eso ya habremos configurado los bloques. Podemos cambiar, por ejemplo, direcciones. Por ejemplo, si le damos doble clic a la Digital Input, sí, se nos abren las propiedades y en las direcciones, por defecto, él arranca en la 0, sí, finaliza en el byte 1. Entonces, por ejemplo, entonces uno empieza 0.0, 0.1, 0.2, pero no podría cambiarle eso a la 10. Entonces uno podría empezar 10.0, 10.1, 10.2. Igual las análogas. Las análogas, por ejemplo, le damos doble clic en direcciones, por ejemplo, el por defecto está en la 272, tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, nosotros lo podríamos cambiar a como está, por ejemplo, en el factory, que está ambos en la 30, tanto de inicio como de fin. Sí, entonces quedaría en el byte 30. Obviamente, como tiene 4 entradas y cada entrada es de 2 bytes, tipo entero, entonces la primera ocupa la 30 y la 31, la segunda la 32 y la 33, la tercera la 33 y la 34. Uy, ya me comí una. 35 y 36, perdón, 34 y 35. Y la cuarta, 36, 37. Sí, de salida solo tiene 2. Entonces ocupa la 30 y la 31 y la 32 y la 33. Uno le da a aceptar para que obviamente tenga esos cambios. Con eso ya habremos configurado. Vamos a ver qué más nos dice acá el evento. Seleccionamos sin separación galvánica. Entonces nos dice, recuerden que pueden cambiar las direcciones de entrada y salida haciendo clic derecho en el módulo digital o análogo, filas 4 y 5 respectivamente, propiedades del objeto o con doble clic sobre este módulo. Se abre una nueva ventana, /direcciones, las casillas de chequeo estándar. Tienen que estar deshabilitadas para poder modificar la dirección. En este caso, las direcciones para la entrada y salida digitales iniciarán en 10. Es decir, que los 2 bytes de entrada se distribuirán 10.0, 10.1, 10.2, 11.10, 11.0, 11.2 hasta la 11.7. Bueno, entonces aquí la decisión nos dice, cambien las direcciones, pero las entradas y salidas digitales. Es decir, del renglón 4. En el renglón 4 damos doble clic, vamos a direcciones, quitamos los slash del estándar y ponemos ambos en 10. Tanto de entrada como de salida. Bien. ¿Sí la cambiaron? Pues solamente es darle eso, ¿cierto? 10 y 10 y ya. 10 y 10 y le damos aceptar. Bueno, ya cambiamos la dirección, entonces ya no arranca desde 0.0. Ya la primera es 10.0, 10.1 y así. Listo. Luego le damos aquí en guardar y compilar, que es el disquete con unos y ceros. ¿Sí? Y listo. Una vez guardado y compilado, podemos cerrar esa ventana de configuración de hardware. Entonces ya tenemos tal cual todo el hardware del PLC que está en la universidad. Ya cuando lleguemos, ya solo es cargar lo que estamos haciendo acá y listo, y lo replica. Bien, ahora vamos para bloques. Vamos a ver qué nos dice acá. Clic en aceptar, bueno, compilar, todo el maní. Finalmente guardemos la configuración, listo. Ahora bien, dice, una vez configurado todo el hardware, iniciamos la programación en Grapset. Para esto hacemos clic en bloques, luego clic derecho, insertar nuevo objeto, bloque de función. Está listo. Entonces,
como ya éramos, debemos haber quedado aquí en la ventana principal del SIMATIC. Entonces, al lado derecho, como expandimos todos, el último elemento dice bloques. Le damos clic ahí en bloques. Y en este caso ya apareció un nuevo bloque. Sí, el OV1 que estaba por defecto, que es el ladder principal, y ahora hay algo que se llama datos del sistema. En ese datos del sistema es donde se encuentra la configuración hardware que acabamos de hacer. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a programar en ladder, vamos a programar en Grapset, entonces vamos a agregar el Grapset. Para eso, entonces le damos clic derecho, aquí sobre la ventana blanca, ¿sí? La grandota a la derecha, le damos clic derecho, insertar nuevo objeto, bloque de función. Listo, una vez abierto esto, nos abre el configurador. Nos dice, en la ventana que se abre seleccionamos el lenguaje de programación, en este caso grep, que significa Grapset, y aceptar esta acción, crea un nuevo bloque llamado FB1. Acá simplemente seleccionamos el último que dice grep y le damos aceptar. Y eso nos generó este bloque FB1, que es el Grapset como tal. Ahora, pues ahora doble clic en este nuevo bloque de función FB1. Para que el lenguaje en las transiciones sea ladder, debe ir a la opción ver y seleccionar KOP. Profe, Listo. me perdí. No, ya creo el FB1. Profe, es que estoy como, ¿qué opciones son las que selecciono en el lenguaje de programación? ¿Le doy KOP o le doy en graph? No, graph. O sea, ahí cuando le dio insertar nuevo bloque de función, en este bloque de función elige graph. Listo. Eso le genera este FB1. Sí, le creó el FB1. Sí, profe. A Charlie le creó el FB1. No, bro, yo estoy más perdida. Profe, es que Charlie tuvo problemas con eso al principio, entonces apenas está haciendo como todo el proceso. Sí, estoy empezando prácticamente. Porque no Ya, me o sea, ya lo dijo. abrió, profe, le falta es como configurar, yo creo, y ya. Porque no me dijo. Eso, Char, comparte y hacemos eso de One. Es súper fácil lo de las configuraciones y sale. ¿Dónde? Sí, comparte por. Listo, profe. Pues es que yo estaba siguiendo el tutorial. Sí, no, muéstrame entonces dónde vas. Entonces, pues, en el principio. Aquí, Bueno, ahí coloca, ahí dale el nombre. Tutorial Grapseed o como lo quieras poner. Sin espacios, sino guión bajos. finalizar o qué. Sí, Sí, cierto. finalizar, sí. Entonces, Listo, regresa ahí. Ah, pero ya lo tenías, bueno. pues yo puse este que decía acá. Entonces, pues no sé. No hay problema, y no es que tienes ahí en este momento dos abiertos, cierra el del fondo. Eso, Ok. cierra ese, cierra también ese, Ush. Y esto. cierra ese, eso, Sí. mezclámoslo con este, bien. Expándelo, expándelo todo, ¿Qué le doy? expándelo todo, para yo te digo el tutorial. ¿Sí? Vas a ir ahí al lado izquierdo, segunda pestaña, equipo SIMATIC 300. Bien, doble clic en hardware. Listo, expande esa ventana. La atrás también. Todo. También todo, ¿sí? Expande esa también, desde el bordecito con clic sostenido. Bien, gracias. Clic derecho en el primer renglón.
No, en el primer renglón. En el 1. Exacto. Insertar objeto. Vas a elegir la primera PS300, no, abajo, la primera 307 5 amperios. Ese no sería el último. Porque, no, si notaste, habían 3 que eran la misma referencia. Le diste la que no era. Entonces le doy borrar. Sí, si quieres. Sí, vuélvele a hacer. Sí, insertar objeto. La primera, la antepenúltima. Uf, Sí, mira es que mira que hay 307 de 5 amperios. uy. Y dices que la primera. Y yo, la No, la primera. primera, no, ya. Pero la primera de 307, listo. Luego clic derecho ahí en el segundo renglón, sustituir objeto. No, en el segundo renglón. Sí, sustituir objeto. La segunda, Ahí está. la segunda, eso sí, y 3.1. Dile que sí. Ahora ve al cuarto renglón, al que dice 4. Abajo, no, al que dice 4. Abajo, es. Clic derecho, insertar objeto. La última, Simatic 300. La última, SM300. La antepenúltima que dice DI/DO. Esa. Y la primera. Vas a darle doble clic a esa que acabas de poner. Segunda pestaña arriba donde dice direcciones. Quita los 2 checkbox y pones 10 en cada uno. 10 en los numeritos. Bien, el de abajo también. Excelente, aceptar. Listo. Y en el quinto renglón, clic derecho. Insertar objeto. Sí, vuelve el último. El último. Ahora ahí, AO, la tercera. Tercera. 1, 2, 3. Esa. Uy. Y la cuarta. Perfecto. Arriba le vas a dar en el disquete. Arriba en guardar y compilar. Al ladito. En el disquete. Abajito. No. Debajo de la palabra edición. Arriba, debajo de la palabra edición. Hay un disquete, exacto, con 1 y 0. Ese. Dale. Listo, ya puedes cerrar eso. De aquí o de aquí. Del rojo. Listo. Ahora vas a volver a expandir todo lo de la carpeta. Exacto. Expande. Esta. Exacto. Expande esa. Clic en bloques. Ahora, clic derecho ahí. Exacto. Insertar nuevo objeto. Bloque de función, la segunda. Vas a seleccionar el lenguaje no WL, sino el último. Dale expandir, graph. Y aceptar. Y ahí vamos. Listo. Voy a compartir yo. Sí, y entonces ahora simplemente abrimos ese FB1. Le damos doble clic a FB1. Y este es nuestro espacio de programación de Graphics. ¿Sí? Como pueden observar, si le damos clic aquí a la transición, al palito de la transición, al lado izquierdo, se nos habilita el lenguaje, pero en bloques funcionales, y nosotros lo vamos a programar en ladder. Entonces vamos a ir aquí a la opción ver y seleccionamos KOP. Sí, entonces seleccionamos KOP y vemos cómo aquí al lado izquierdo ya tenemos un contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar.
Entonces nos dice, si ya tienen definidas las variables, es mejor crear la tabla de símbolos, tabla de variables antes de programar. Para esto vamos a herramienta tabla de símbolos. Recuerden que el símbolo depende del idioma de configuración. Es decir, si es alemán, las entradas son E, por ejemplo, E10.0. Si es en inglés, es I, por ejemplo, I10.0. Y las salidas en alemán es A10.0, en inglés sería Q10.0. Sí, y esa configuración puede ser seleccionada del administrador Simatic a través de la ruta Herramientas, Preferencias. Entonces vamos a seleccionar la inglesa. Entonces vamos a ir al principal, al administrador Simatic principal, Herramientas, Preferencias. ¿Sí? Aquí en idioma, entonces yo lo tengo en español y en la mnemotécnica lo tengo en inglés. ¿Sí? Entonces dejémoslo así, español e inglesa. Le damos a aceptar. Profe, en preferencias, ¿cómo es esa parte de ahí? Herramienta, preferencias y la primera pestaña que dice idioma. No, pero hay que cinta, espere. Ah, profe, pero esa fuera del programa como tal, no en el Esa era- FB1, no, sino no, no. fuera. No, esa en el Simatic principal. El Simatic principal, herramientas, preferencias. Ah, listo. Idioma y le damos, ¿en dónde? Examinar. Idioma, español e inglesa. Profe, le di a aceptar y se me cerró esa vaina. Sí, por supuesto, porque cambió el idioma. Simplemente lo volví a abrir y Lo que decía. lo volví a abrir y cuando abra, le muestra el asistente de nuevo proyecto, ¿cierto? Simplemente le da cancelar. Simplemente le da cancelar y él vuelve y le muestra el último proyecto abierto. Profe, pero a mí no se me cerraron todas. Tenían que cerrarse todas. Es que así había No, dos ventanas alternas y así. no. Pero si si se te cerró Y la solamente se me primera, cerró la principal. exacto, simplemente vuelve y abren y ya. Es más, voy a cambiar esa parte del tutorial. Recuerden que el símbolo es decir, para este ejemplo se verá, voy a asignarle, o sea, mucha porquería. Mira, es que para este ejemplo se dejará en alemán. Uy, qué cinta. Dejémoslo nosotros en inglés. Bueno, esa configuración. Bueno. Entonces, ya cambiado, entonces, cuando ahora ya abrieron otra vez el Simatic principal, Sí, profe. Sí, profe. yo creo que nos va a tocar dejarlo ahí, si ya son las Sí, 8:57. profe, yo creo que ya para la próxima, porque ya acabamos. Sí. Bueno, A comer. muchachos. Uy, sí, a desayunar, tengo hambre. Bueno, pero les tengo. Bueno, no, sí, para la próxima continuamos. A ver, listo, muchachos. Se me cuidan, buen fin de semana. No Vale, olien profe, tanta piedra. gracias Ni podemos igualmente. salir. Muchas gracias. Bueno, pero hasta luego. Gracias a Chao. usted. Igualmente. Hasta luego, profe. Vemos, don Edwin. Qué Cuida. cinta. Chao, profe. Vemos.